¿Alguna vez has sentido que alguien cercano reacciona de forma exagerada o demasiado fría o simplemente no entiendes porque parece tener conflictos con los demás? ¿Y si no es solo una mala actitud, sino algo más profundo? Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos escuchado, pero pocos comprenden de verdad: los trastornos de la personalidad. Y no es solo tener mal carácter o ser difícil. Es mucho más profundo que eso y también mucho más común de lo que crees. La personalidad es como el software que usamos para relacionarnos con el mundo. Es ese conjunto de ideas, emociones y comportamientos que repetimos día a día, pero que a veces viene con errores o se va dañando en el camino. Y esto hace que afecte nuestra forma de vivir. Y ahí es donde entramos en el terreno serio: los trastornos de personalidad. Se estima que casi 1 de cada 10 personas podría tener uno, y no siempre se nota a simple vista. A veces parecen las personas tímidas, dominantes, desconfiadas, intensas o simplemente raras. Pero detrás de esas actitudes hay un patrón rígido de pensamiento y comportamiento que genera mucho sufrimiento, tanto para quien lo padece como para quienes lo rodean. Desde la psiquiatría los llamamos trastornos porque son formas persistentes y desadaptativas de ver el mundo y de actuar frente a él. Estas formas no cambian fácilmente, ni aunque generen conflictos una y otra vez. Por eso es importante hablar de esto, porque entenderlo es el primer paso para dejar de sufrir en silencio y también para dejar de juzgar a quienes viven con estos trastornos. Esto es algo que afecta a más personas de las que imaginas, pero que muchos no conocen bien. Los trastornos de personalidad son un tema serio, complejo, pero absolutamente necesario si queremos comprender cómo funcionamos por dentro y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero, ¿qué es exactamente un trastorno de la personalidad? En palabras simples, es cuando la forma en que una persona piensa, siente y actúa se vuelve tan rígida y desadaptativa que le causa problemas reales, problemas en su trabajo, en su familia, en sus relaciones, incluso consigo misma. No estamos hablando de alguien que sea simplemente tímido, controlador o explosivo de vez en cuando. Estamos hablando de patrones profundos que vienen desde la adolescencia o antes y que la persona no puede o no sabe cómo cambiar. Y lo más difícil, muchas veces ni siquiera se da cuenta que tiene un problema. Y esto no se trata de etiquetar a nadie, se trata de entender. Porque cuando entendemos lo que hay detrás del comportamiento de alguien, podemos dejar de juzgar y empezar a ayudar. Y también podemos mirarnos a nosotros mismos con más claridad. Por eso hoy vamos a explicar de forma clara qué causa estos trastornos, cuáles son los 10 tipos de trastornos de personalidad que existen, cómo se diagnostican, qué síntomas presentan y, lo más importante, cómo se pueden tratar. ¿Sabías que tu forma de ser, tu personalidad, puede tener raíces tanto en tus genes como en tu historia de vida? No todo es naciste así, ni tampoco la vida te hizo así. En realidad es como un cóctel. Una parte viene de fábrica y otra parte de lo que viviste. Aproximadamente mitad y mitad, genética y ambiente. Pero ¿cómo se manifiestan estos trastornos? Bueno, hay una forma muy clara de agruparlos. Se dividen en 3 grupos. Grupo A, los raros. Grupo B, los intensos, y grupo C, los ansiosos. Dentro del grupo A encontramos personas que son excéntricas, rarísimas y desconectados. Estas personas a veces parecen vivir en su propio universo. Cuesta mucho entenderlas y a veces ni quieren ser entendidas. Dentro de este grupo encontramos los de personalidad paranoide, personas con una desconfianza extrema. Creen que los demás siempre tienen malas intenciones. Imagina una persona que siempre cree que los demás van a hacerle algo malo. Viven a la defensiva, analizan todo como si hubiera una amenaza permanente. Siempre están sospechando. Por ejemplo, Joseph Stanley
un líder soviético, vivía obsesionado con la traición, tanto así que ejecutó incluso a sus más cercanos por miedo a ser traicionado. Y en la Biblia encontramos un personaje, el rey Saúl. Al principio era humilde, pero luego se volvió paranoico con David, creyendo que le quería quitar el trono. Dentro del grupo A también encontramos a los de personalidad esquizoide, personas frías, distantes, que no disfrutan de las relaciones sociales. Por ejemplo, algunos describen así al filósofo Immanuel Kant, un hombre extremadamente rutinario, aislado, sin vínculos afectivos conocidos. Y el otro tipo de personalidad es la personalidad esquizotípico. Piensan de forma rara, mágica, supersticiosa. Su forma de hablar, vestir puede ser muy peculiar. Tienen un comportamiento excéntrico, hablan de energías, telepatía, señales cósmicas y tienen dificultad para conectar con otros. Luego vienen las personalidades del grupo B. Los dramáticos, los emocionales, los impredecibles. En este grupo encontramos a los de personalidad antisocial. Ellos rompen las reglas sociales, mienten, manipulan y no sienten culpa. Un ejemplo de este tipo es Pablo Escobar, un hombre carismático pero violento. Se justificaba a sí mismo mientras destruía la vida de las otras personas. Ellos no sienten culpa, manipulan, dañan sin pestañear. También tenemos el tipo de personalidad límite o borderline. Ellos viven con miedo al abandono, emociones intensas, relaciones inestables. Sienten el mundo como una montaña rusa. Te aman, te odian, te necesitan, te rechazan, todo en un mismo día. Este tipo de personas tienen una inestabilidad emocional, relaciones turbulentas y una lucha interna muy intensa. Reaccionan con impulsividad y culpa, un torbellino emocional. También están los de personalidad histriónica o histriónica. Buscan constantemente atención, son muy emocionales y teatrales. Por ejemplo, en su faceta artística encontramos a Madonna y a Lady Gaga. Son brillantes pero dramáticas y necesitan esa necesidad constante de ser vistas. Todo es show, vestuario, gestos, dramas. No pueden pasar desapercibidos. Mírame y si no me ves, me muero. Luego viene el tipo de personalidad narcisista. Hemos escuchado de este tipo de personalidad. Ellos se creen superiores, necesitan admiración constante, pero no sienten empatía. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, inteligente pero con una visión exagerada de sí mismo. Se creía elegido para dominar Europa. Muchos analistas han hablado de el presidente de Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte como personas narcisistas. Definitivamente ellos necesitan ser admirados todo el tiempo, se sienten superiores. Y finalmente los del grupo C, personas ansiosas, temerosas. Dentro de ellas está el tipo de personalidad evitativo. Ellos quieren amigos, pero les cuesta relacionarse con otras personas. No se atreven porque tienen miedo a ser rechazadas. Este miedo los paraliza. Por eso les cuesta acercarse a otros. Y a veces pueden tener muy baja autoestima. También están los de personalidad dependiente. No pueden decidir solos, siempre tienen que estar preguntando como ¿y tú qué harías? Buscan protección constante. No pueden tomar decisiones solos, se sienten inútiles sin que alguien los cuide. Y también encontramos el de personalidad obsesivo-compulsivo. Ellos son perfeccionistas al extremo, les cuesta delegar, quieren controlarlo todo, pero no es lo mismo que el TOC clásico. Aquí hablamos de perfeccionismo o un extremo perfeccionismo, rigidez y control. Steve Jobs es, por ejemplo, una persona obsesiva con los detalles, controlador, perfeccionista al extremo. Y ya ves, no es que las personas con esos trastornos sean malas, es que su forma de ver el mundo, sus emociones, sus relaciones están distorsionadas y eso afecta todo.
¿Sabías que muchas personas con un trastorno de personalidad ni siquiera saben que lo tienen? Para ellas, su forma de pensar, de sentir, de relacionarse es completamente normal. Sin problema, el problema siempre es de la otra persona o de las demás personas. Pero el diagnóstico finalmente no se hace a la ligera. El diagnóstico del trastorno de la personalidad requiere una evaluación médica profunda basada en los criterios del DSM-5, que es el manual que usamos en psiquiatría para entender y clasificar los trastornos mentales. Algunas personas llegan a consulta porque se sienten angustiadas, tristes, ansiosas, pero muchas veces no es porque el trastorno de personalidad las lleve a consultar, sino por los conflictos que les ha traído. Por ejemplo, rupturas, peleas, aislamiento, pérdida de empleo. A veces es su pareja, su hijo o incluso su jefe quien les dice: tienes que hablar con alguien. Y es ahí donde comienza el camino hacia la comprensión de lo que realmente está pasando. El médico o el psicólogo no solo escucha lo que la persona dice, hace preguntas muy precisas, como por ejemplo, algunas de estas preguntas son: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo reaccionas cuando los demás se molestan contigo? ¿Cómo manejas el estrés o los conflictos? Y si la persona describe patrones de comportamiento que son persistentes, que causan daño a sus relaciones y que no cambian aunque les traiga consecuencias negativas, entonces sí, estamos ante un posible trastorno de personalidad. Y ahora hablemos del tratamiento. Aunque no hay una pastilla mágica para cambiar la personalidad, sí hay esperanza. La base del tratamiento es la psicoterapia, es decir, hablar, pensar, revisar y poco a poco cambiar. Y ojo, no cualquier terapia. Tiene que ser en un espacio seguro, sin juicios, donde la persona se sienta comprendida, pero también desafiada a crecer. Y si hay mucha ansiedad, si hay depresión o impulsividad, a veces sí se debe usar medicamentos para estabilizar los síntomas. Pero insisto, los medicamentos no curan, solo alivian algunos síntomas o algunos malestares. Y bien, ya que algunos de estos patrones, rasgos de personalidad o trastornos de personalidad han sido por culpa de trauma, conductas que nos han dañado, quizás en algún momento has pensado: ok, ¿y si tengo esto? ¿Y si no puedo cambiar? ¿Qué voy a hacer? Aunque eso puede ser normal, esos pensamientos de sentir que no podemos cambiar pueden ser normales, quiero decirte que aparte de la psicoterapia y la fuerza de voluntad, hay otro tipo de terapia, una transformación que viene de Dios. La Biblia nos enseña que nuestro carácter, por más roto o impulsivo o herido que esté, puede ser transformado por el Espíritu Santo. Y que aunque hayamos nacido con ciertas tendencias, no estamos condenados a quedarnos así. En 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto incluye tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de relacionarte con los demás. Dios no solo quiere que estemos menos ansiosos o menos impulsivos, Él quiere que seamos semejantes a Jesús. Eso sí es posible. Jesús fue el único ser humano perfecto, compasivo, firme, equilibrado, lleno de verdad y lleno de amor. Y lo más hermoso es que Él prometió ayudarnos a parecernos a Él. Así que no importa si vienes de un hogar disfuncional, si tuviste abandono, rechazo o abuso. No importa si hoy te cuesta conectar con otros, confiar o amar. Dios no se rinde contigo. Él conoce cada parte de tu historia y aún así te llama por tu nombre y te dice: ven a mí y yo haré nuevas todas las cosas. Así que sí, los trastornos de personalidad son reales y a veces muy dolorosos, pero también son una oportunidad, una puerta, un camino que con la ayuda adecuada y el poder de Dios puede llevarnos a nuestra mejor versión, a una versión más sana, más libre, más parecida a Cristo.
porque lo que hoy te limita puede ser mañana tu mayor testimonio.